Jonás. ¿Quién? El libro de Reyes, en el capítulo 14, 25, nos dice que Jonás era de Gad Hefer, una ciudad galilea situada a 1 hora de camino de Nazaret. Jesús pudo haber visto la tumba de su compatriota, el único profeta al que se comparó. Mateo capítulo 12, versículos 38 y 41, y Lucas capítulo 11, versículos 29 y 32. El libro de Jonás nos da bastantes indicaciones en cuanto a la personalidad del profeta para que nos podamos hacer una idea bien precisa de su carácter. Por el contrario, no nos dice nada de su vida ni de su ministerio antes de la misión que Yahvé le había encomendado en Nínive. Quizá su popularidad en Israel podría ser una explicación al hecho de que dudara ante una responsabilidad que podría implicar para él una pérdida de imagen. Cuando a este libro se le han asignado fechas escalonadas entre el siglo VII y el siglo II antes de Jesucristo. Algunos críticos creen que es un escrito tardío, ya que presupone la enseñanza de los grandes profetas y contiene muchos arameísmos. Pero como han mostrado otros exegetas, los arameísmos han sido descubiertos también en documentos a partir del siglo XV, y el libro de Jonás no contiene ningún nombre persa o babilónico que no haya figurado anteriormente en los textos de antes del siglo VIII. En cuanto al contenido, apunta de manera clara hacia una fecha antigua. Efectivamente, después de la destrucción de Nínive en el 612, el libro no hubiera tenido ningún sentido. Y no tendré yo piedad de Nínive, en el capítulo 4, versículo 11. Esta frase podría calificarse de mal gusto después de esta fecha. Por el contrario, en el siglo VIII, el mensaje de Jonás era de lo más apropiado. Asiria había derrotado a Siria. No obstante, estaba debilitada debido a sus logros y a sus disensiones internas. Por otra parte, esta amenaza por los de Urartu, gentes instaladas en la actual Armenia soviética, el mensaje de Jonás no tiene nada de increíble para los habitantes de Nínive. La historia pudo haber pasado bajo el reinado de Jeroboam II en el año 793 y 753. Es en relación a él que el libro de los Reyes sitúa a Jonás, que profetizó el restablecimiento del pueblo en sus antiguos límites. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Esta profecía fue cumplida por Jeroboam II, que venció a los sirios debilitados por los asirios. El libro en sí quizá fue redactado más tarde, entre el año 745 y 727, bajo el reinado del rey asirio Tiglat-Pileser III, cuando el ascenso rápido de este monarca asirio propiciaba una amenaza inminente sobre Israel. El pueblo de Israel en esa época pudo deducir que si Yahvé había tenido piedad de Nínive y había revocado la amenaza pronunciada por Jonás en contra de la ciudad, también tendría piedad de ellos si se arrepentían. A pesar de las amenazas de Amós y de Oseas, que anunciaban la destrucción irremediable de Samaria, no hay determinismo fatal en Dios. Un arrepentimiento verdadero siempre puede cambiar el curso de los acontecimientos. Donde Jonás, el profeta de Israel, es enviado a una ciudad enteramente pagana, como sus predecesores, los profetas Elías y Eliseo. En varias ocasiones Nínive es llamada la gran ciudad. No obstante, en el capítulo 4, versículo 5, únicamente se nos dice la ciudad.
En la primera apelación encontramos una expresión equivalente a la de el Gran París, es decir, la ciudad y sus cercanías. En realidad, la ciudad de Nínive solo tenía 19 kilómetros de perímetro, pero ya en Génesis 10:12 se designa como la gran ciudad, a un conjunto de 4 ciudades de la región, de las cuales Nínive era la más importante. Las demás, no obstante, no pueden ser ignoradas unas de ellas. Calá contaba con tiempos de Jonás con unos 700,000 habitantes, que era la mitad de la población que tenía Nínive. El perímetro total de las 4 aglomeraciones era de 1 centenar de kilómetros, justificando los 3 días de camino, mientras que la capital de las 3 solo exigía 1 día de camino. ¿Qué? El libro de Jonás es ante todo una historia, el de las relaciones entre Dios y su profeta. Debemos recalcar que, número 1, el estilo es histórico. Dios enseña a menudo verdades a los hombres por medio de hechos vívidos. 2. El libro tiene como héroe a un hombre presentado en otros lugares como un personaje que existió en la realidad. 3. Da bastantes detalles históricos precisos que no tendrían ninguna utilidad en una parábola. 4. Los judíos consideran este relato como algo histórico. 5. Jesús tenía la misma opinión. Mateo capítulo 12 versículo 40 y Lucas capítulo 11 versículo 32. 6. Se dieron aventuras análogas en otros marineros de la misma época, ya que también fueron devorados por grandes peces. En ningún momento se habla de ballenas en el relato, y recuperados vivos. Los relatos fueron debidamente autentificados. 7. El arrepentimiento de la gente de Nínive, tan increíble como la aventura de Jonás, no tiene nada de improbable. La notoriedad del Dios de Israel se había divulgado lo suficiente en los países de alrededor para que el mensaje de uno de sus profetas fuera tomado muy en serio. Este arrepentimiento es atestiguado de manera muy especial por el Hijo de Dios en Mateo capítulo 12 versículo 41. El mensaje del libro es revolucionario en el contexto del nacionalismo judío estricto, y quizás el hecho de que este relato esté incluido en el canon hebreo sea un simple milagro como cualquiera de los relatos de la historia, donde aprendemos, número 1, que Dios es misericordioso, incluso con los paganos. Quiere también a los paganos la posibilidad del arrepentimiento para que tengan vida. No aprueba el estricto nacionalismo de su profeta. 2. La desobediencia de sus siervos no le impide de cumplir sus designios. Si no son fieles a su vocación como Jonás, Dios los castigará, sirviéndose, si es necesario, de paganos, como los marineros que tiraron a Jonás en el mar. Pero este juicio es correctivo y transforma al siervo en alguien apto para cumplir su vocación. Todo aquel que se aleja del Dios verdadero debe volver al punto en el cual se ha desviado del camino de obediencia a la voluntad divina. 3. La respuesta positiva de los ninivitas después de un único mensaje contrasta de forma muy especial con la actitud y estado de ánimo de Israel, ya que ellos, aún después de innumerables mensajes, seguían teniendo el corazón endurecido. Esta lección fue recordada por Jesús. 4. Dios está dispuesto a perdonar a los que le confiesen su arrepentimiento. Perdonó a los marineros, a Jonás y a los habitantes de Nínive. También perdonará a su pueblo si éste se arrepiente. En toda profecía
hay un elemento contingente. La única cosa que no cambia es Dios en su carácter misericordioso. 5. Dios es Señor de la historia, la de Israel y la de Asiria. Dirige el corazón de los reyes y sus obras como si fueran corrientes de aguas. Proverbios capítulo 21, Esdras capítulo 7 y Nehemías capítulo 2. En principio, parece que Israel comprendió la lección. Leen el libro de Jonás cada vez que celebran el día de la expiación, el día de Yom Kippur, en la sinagoga. La expiación celebrada en este gran día se extiende también a los paganos. Jonás rechazó la misión que se le encomendaba porque tenía miedo a perder su imagen en el caso de que los ninivitas apelaran a la misericordia de Dios y fueran salvados. Jesús aceptó perder su imagen en la cruz para que el Dios misericordioso y compasivo pudiera salvar a todos aquellos que creyeran en él. Por esto fue mayor que Jonás. ¿A quién? El mensaje de Jonás era en primer lugar para los judíos nacionalistas, para los que no querían arrepentirse al oír el mensaje de los profetas. Hoy en día es para todos los creyentes que tienen los mismos sentimientos, para los que circunscriben la salvación en límites políticos, raciales, étnicos o intelectuales demasiado estrechos, para los que no quieren obedecer el mandato misionero de Jesús, y para los que se encierran en su propia justicia y ven en Dios la persona que castiga a los que tienen una mente corrupta. ¿Cómo? En este libro el mensaje central es comunicado, no por medio de discursos, sino mediante una historia vívida. Otros profetas llevarán a actos simbólicos como Jeremías y Ezequiel. La boda de Oseas y las relaciones con su esposa infiel fueron ordenadas por Dios. Pero aquí es la desobediencia de Jonás en sí lo que tiene una dimensión profética, ilustrando las actitudes que Dios no aprueba. Por el contrario, la oración de Jonás, pronunciada en el vientre en el capítulo 2, pudo ser recitada tal cual por los israelitas que Dios castigó por su desobediencia, y también puede apropiársela todos aquellos a los que aprueba esta ley y que les lleva a volverse hacia el Dios de Israel, hacia el Santo de Israel, hacia Yahvé de las huestes celestiales.